Y ya tenemos vía telefónica precisamente al ombudsman queretano, a Miguel Nava Alvarado, y en defensa de tus derechos, justamente con este tema, el tema de la recomendación al Hospital General allá en San Juan del Río. Miguel, buenos días. Buenos días, Luis Armando. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Así es, emití una recomendación al gobernador del estado que, por cierto, ayer me reuní con él, está preocupado por esta situación, porque no es un caso aislado, ni tampoco es el único que tengamos en trámite por este tipo de circunstancias adversas a los derechos de las mujeres y de las niñas y de los niños, de los bebés, al momento en que van a dar a luz. Esto que se llama violencia obstétrica. Llama la atención que vuelve a ser San Juan del Río, el municipio de Querétaro, en donde se emite una recomendación por un organismo público defensor de derechos humanos. Recordemos, no hace muchos meses, el año pasado, se recomendó por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al director general del Instituto Mexicano de Seguro Social por un caso muy similar en el Hospital 3 de San Juan del Río. Hoy, precisamente, estoy en camino a San Juan del Río para iniciar con estos cursos de capacitación, motivo de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también de la que emití el día de ayer. Va a haber personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero el caso en concreto es muy grave. Es muy grave porque esta mujer que llegó en tiempo al hospital para que se le atendiera, los médicos observaron la falta de líquido amniótico en el vientre, lo que implicaba que debía ordenarse, como se hizo, una cesárea. Y esto fue el día 19 de agosto del año pasado. Sin embargo, para no ser muy largo el tema, fue hasta el 21 cuando se los traen al bebé del vientre materno y le trataron durante este tiempo de inducir un parto natural. Indudablemente el bebé nació ya con muchos problemas porque broncoaspiró su propio excremento, lo que se denomina meconio. Es muy grave porque no nada más afecta a la mamá, a su hermano, al esposo, a todo el núcleo familiar. Y este tipo de circunstancias ya fueron en su momento hechas del conocimiento del entonces titular del Ejecutivo del Estado y aceptaron la recomendación y hay algún médico que se vuelve a repetir tiempo después en esta recomendación. No nada más basta con la aceptación de un documento en donde se hacen señalamientos precisos, objetivos, contundentes respecto a violación de derechos humanos, sino también les falta investigaciones imparciales que den como resultado una sanción administrativa, inclusive algún tipo de responsabilidad penal. Porque nos damos cuenta que no nada más con que te digan que sí ya cambiaron las cosas en derechos humanos, porque se genera impunidad. Hay impunidad porque muchas de las, la mayor parte de las recomendaciones que se hacen a través de la Defensoría de los Derechos Humanos quedan sin sanción. Ayer que tuve una plática con el gobernador del estado, también tuve otra plática, aunque fue telefónica, con el secretario de Salud, les expresé mi preocupación, pero una preocupación generalizada por esto que está pasando en el sector salud en el estado de Querétaro. Querétaro no nada más es la única entidad federativa que tiene estos problemas, pasa en todo el país y les puedo decir al público que nos escucha que nada más en el año 2015 la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría Meridiana, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Seguridad tuvieron 9 recomendaciones por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 4 dependencias del Ejecutivo Federal. Tan solo el Seguro Social tuvo 15. Entonces, este de salud que implica el derecho humano a la vida está de por medio, por así que en cada uno de los hospitales públicos y privados del país. Hay que tomar cartas en el asunto y ojalá que las autoridades correspondientes, porque hicimos las denuncias pertinentes, tanto a órgano interno de control de Secretaría de Salud como a la agencia del Ministerio Público, de seguimiento y determinen las responsabilidades que conforme a derecho procedan. Miguel, aquí lo importante es que no haya oídos sordos, si bien ya la autoridad máxima del Estado, el gobernador, tiene conocimiento de ello. Queremos ver la aplicación de la justicia, no la ley nada más, de la justicia. No es el primer caso, no es incluso un caso aislado, estamos hablando de muchos recientes y aquí lo importante es ver las acciones que se deben de hacer, sobre todo en este hospital que bien mencionas, nuevamente da la nota. Da la nota San Juan del Río, da la nota a la Secretaría de Salud.
Esto es continuo, es importante señalar. Yo no había visto al gobernador personalmente desde el 1 de octubre que tomó posesión. Llama la atención y además se agradece que me haya citado para hablar de este y de otros temas, porque sí es muy importante, no podemos seguir así. Y además nos están haciendo denuncias precisas. La Defensoría de los Derechos Humanos no es un ministerio público, no es una autoridad administrativa para investigar o sancionar a los servidores públicos, pero sí es un defensor constitucional en donde hace señalamientos precisos. Pero estos señalamientos, a la gente que nos está escuchando, son producto de la documentación que aporta la propia Secretaría de Salud, o sea, el expediente clínico, los elementos que hoy generan convicción para asegurar que una violación de derechos humanos son elementos, indicios, vestigios, declaraciones, cualquier tipo de evidencia que hay que genere una prueba aportada por la propia Secretaría. Entonces, si es la propia Secretaría del Ejecutivo del Estado quien está aportando esto, lo menos que se puede esperar a través de todo lo que es un procedimiento administrativo o la fase de investigación, una carpeta de investigación, la Procuraduría, respetando todos los derechos de las personas que sean imputadas, pues es de que existe una sanción, porque nos damos cuenta que al paso del tiempo se convierten los nuevos médicos, en este caso en la Secretaría de Salud, o ha habido otros casos, incluso en la Procuración de Justicia. Esperemos que con esta visita aquí a Palacio de Gobierno, esta primera recomendación que se hace al titular del Ejecutivo del Estado a poco más de 3 meses de su toma de posesión, sí tome cartas en el asunto y existe una respuesta inmediata a las necesidades de la sociedad, del pueblo que lo eligió y que de alguna manera confía en sus autoridades para que exista un Estado de Derecho, pero también respeto a la dignidad humana. Y no lo dice nada más la Defensoría de los Derechos Humanos, ya también lo ha sancionado, lo ha marcado puntualmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias, Miguel. Buenos días, gracias a ti.